que permite a un mendigo insolente exhibir sus lacras ante el rostro de los mejores y solicitar ayuda en tono de amenaza. Gritas, al igual que él, que cuentas con nuestra lástima, pero tu secreta esperanza es el código moral que te ha enseñado a contar con nuestra culpa. Esperas que nos sintamos culpables de nuestras virtudes en presencia de tus vicios, heridas y fracasos, culpables de tener éxito, culpables de disfrutar la vida que maldices, y sin embargo nos suplicas ayuda para vivir. ¿Querías saber quién es John Galt? El primero hombre capaz que se ha negado a verlo como culpa. El primero que no hará penitencia por sus virtudes, ni dejará que sean utilizadas como herramientas en su propia destrucción. El primero que no sufrirá el martirio a manos de quien quiere que muera por el privilegio de mantenerlo con vida. El primero que te ha dicho que no te necesita. Hasta que no aprendas a tratar conmigo como comerciante, entregando valor por valor, deberás existir sin mí, como yo existiré sin ti. De esa manera permitiré que aprendas de quién es la necesidad y de quién es la habilidad, y, si el parámetro es la supervivencia humana, ¿quién definirá los términos de cómo sobrevivir? He hecho planeada e intencionalmente lo que se ha venido haciendo por omisión silenciosa a lo largo de la historia. Siempre hubo hombres inteligentes que se declararon en huelga, en protesta y desesperación, pero sin comprender el significado de su acto. El que se retira de la vida pública para pensar, pero no comparte sus pensamientos. El que elige pasar sus años en la oscuridad de empleos menores, guardando solo para sí mismo el fuego de su mente, sin darle nunca forma, expresión o realidad, negándose a entregarlo a un mundo que desprecia. El que es derrotado por el aborrecimiento, el que renuncia antes de haber empezado, el que abandona en vez de entregarse, el que funciona a una fracción de su capacidad, desarmado por su deseo de un ideal que no ha encontrado, todos ellos están en huelga contra la sinrazón, en huelga contra tu mundo y tus valores. Los que carecen de valores propios, los que abandonan la búsqueda del saber en la oscuridad de su desesperanzada indignación, que es virtuosa sin conocimiento de la virtud, y apasionada sin conocimiento del deseo, te conceden el poder de la realidad, y te entregan los incentivos de sus mentes y perecen en amarga futilidad, como rebeldes que nunca han comprendido el objeto de su rebelión, como amantes que nunca descubrieron su amor. La época infame a la que llamas oscurantismo fue una era de inteligencia en huelga, cuando los hombres capaces pasaron a la clandestinidad y vivieron ocultos, estudiando en secreto, y al morir se llevaron con ellos los trabajos de sus mentes. Cuando solo unos pocos de los mártires más valientes quedaron para mantener a la raza humana con vida. Todo periodo regido por místicos fue una época de estancamiento y carencias, en que la mayoría de los hombres estuvieron en huelga contra la existencia, trabajando lo indispensable para sobrevivir, sin dejar más que migajas como botín para que sus gobernantes les robaran, rehusando pensar, aventurarse, producir, cuando el recaudador de sus ganancias y la autoridad sobre la verdad o el error era el capricho de algún degenerado ungido como superior a la razón por derecho divino y la gracia de un garrote. El camino de la historia humana ha sido una cadena de tramos estériles erosionados por la fe y la fuerza, con unas pocas y breves apariciones de un rayo de sol, cuando la energía liberada de los hombres de mente realizó las maravillas que admiraste e inmediatamente extinguiste. Pero esta vez no habrá extinción. El juego de los místicos se terminó. Perecerás en y por tu propia irrealidad. Nosotros, los hombres de la razón, sobreviviremos. He convocado a la huelga a los mártires que nunca antes te habían abandonado. Les he dado el arma que les faltaba, la conciencia de su propio valor moral. Les he enseñado que el mundo es nuestro, cuando queramos reclamarlo, por virtud y gracia de que es nuestra la moral de la vida. Ellos, las magníficas víctimas que produjeron todas las maravillas del breve verano de la humanidad. Ellos, los industriales, los conquistadores de la materia, no habían descubierto la naturaleza de su virtud. Sabían que el poder era suyo. Yo les enseñé que también lo era la gloria. Tú, que te atreves a considerarnos moralmente inferiores a cualquier místico que dice tener visiones sobrenaturales. Tú, que te abalanzas como buitre sobre centavos robados, y aún así valoras a un adivino de fortuna por encima de un hacedor de fortuna.
Tú, que desprecias a un hombre de negocios como innoble, pero exaltas a cualquier supuesto artista, debes saber que la raíz de tus parámetros es ese miasma místico proveniente de ciénagas primigenias, ese culto a la muerte que declara inmoral al hombre de negocios por el hecho de que te mantiene con vida. Tú, que proclamas que deseas elevarte por encima de las crudas preocupaciones del cuerpo, por encima de la rutina de cumplir meras necesidades físicas, piensa. Quien está esclavizado por las necesidades físicas, el hindú que trabaja desde el amanecer hasta la puesta del sol empujando un arado primitivo para ganarse un cuenco de arroz, o el estadounidense que conduce un tractor. ¿Quién es el conquistador de la realidad física, el que duerme sobre una cama de clavos o el que duerme sobre un colchón de resortes? ¿Cuál es el monumento del triunfo del espíritu humano sobre la materia, los pobres diablos diezmados por los gérmenes en las orillas del Ganges, o la silueta de los rascacielos de Nueva York? A menos que aprendas las respuestas a estas preguntas y aprendas a honrar los logros de la mente humana, no durarás mucho tiempo en esta tierra a la que amamos, y no permitiremos que tú maldigas. No continuarás arrastrándote durante el resto de tu vida. He acortado el curso normal de la historia y te he permitido descubrir la naturaleza del pago que deseabas cargar sobre los hombros de otros. Ahora tu último hálito de vida será drenado para dar lo no ganado a los adoradores y acólitos de la muerte. No alegues que has sido derrotado por una realidad malévola. Has sido derrotado por tus propias evasiones. No digas que vas a perecer por un noble ideal. Perecerás como forraje de quienes odian al hombre. Si posees un remanente de dignidad y voluntad de amar la vida, te ofrezco la oportunidad de elegir. Decide si deseas perecer por una moral en la que nunca creíste ni practicaste. Haz una pausa en el borde de la autodestrucción y examina tus valores y tu vida. Has sabido hacer un inventario de tus riquezas. Ahora haz un inventario de tu mente. Desde la niñez, has venido escondiendo el secreto culposo de que no sentías ningún deseo de ser moral, ningún deseo de autoinmolarte, de que temes y odias a tu código, pero no te animas ni siquiera a decírtelo a ti mismo, de que careces de esos instintos morales que otros profesan sentir. Cuanto menos sentías, con más fuerza proclamabas tu amor desinteresado y el servicio a los demás, con pánico de que alguna vez se descubriera tu verdadero ser, el ser que traicionaste, el que mantuviste escondido como un esqueleto en el armario de tu cuerpo. Y ellos, que eran al mismo tiempo engañados y engañadores, ellos escuchaban y exclamaban su estentórea aprobación, con miedo de que tú descubrieras que albergaban el mismo secreto. La existencia para ti es una gigantesca farsa, un acto que representas para los demás. Cada uno siente que él es el único fracasado culpable, cada uno ubica su autoridad moral en el incognoscible que solo los demás conocen, cada uno finge la realidad que siente, que los demás esperan que finja, y solo algunos tienen el coraje de romper el círculo vicioso. No importa qué deshonroso compromiso hayas hecho con tu credo impracticable, sin que importe qué balance miserable, mitad cinismo, mitad superstición, intentas mantener, aún preservas la raíz, el dogma letal. La creencia en que lo moral y lo práctico son opuestos. Desde niño, has estado escapando del terror de una elección que nunca te has atrevido a identificar. Si lo que es práctico, lo que se debe practicar para existir, lo que funciona, triunfa, logra su objetivo, lo que te da comida y alegría, todo lo que te beneficia es el mal. Y si el bien, lo moral, es lo impráctico, todo aquello que fracasa, destruye, frustra, lo que te lastima y te trae pérdidas y dolor, entonces la alternativa es ser moral o vivir. El único resultado de esa doctrina asesina fue remover la moral de la vida. Llegaste a creer que las leyes morales no tenían ninguna relación con la tarea de vivir, salvo como impedimento y amenaza. Que la existencia del hombre es una jungla moral donde cualquier cosa sirve por igual y todo está permitido. Y en esa niebla de definiciones cambiantes que caen sobre una mente congelada, has olvidado que los males atacados por tu credo son las virtudes requeridas para vivir, y has llegado a creer que las habilidades prácticas para la existencia son los verdaderos males. Al olvidar que el bien impráctico es el autosacrificio, crees que la autoestima es impráctica. Al olvidar que el mal práctico es la producción, crees que el robo es práctico. Agitándote como una rama inerme en el viento de un ignoto desierto moral, no te atreves a ser plenamente malvado o a vivir plenamente. Cuando eres honesto, experimentas el resentimiento de los ingenuos.
Cuando haces trampas, sientes terror y vergüenza, y tu dolor aumenta por el sentimiento de que el dolor es tu estado natural. Tienes lástima por los hombres a los que admiras. Crees que están condenados a fracasar. Envidias a los hombres que odias. Crees que son los dueños y señores de la existencia. Te sientes inerme frente a un canalla. Crees que el mal finalmente triunfará, ya que la moral representa lo impotente, lo impráctico. Para ti, la moral es un espantapájaros fantasma hecho de deber, aburrimiento, castigo, dolor, una cruz entre la primera maestra del colegio y el cobrador de impuestos. Un espantapájaros de pie en un campo yermo, que agita un palo para ahuyentar los placeres, y placer, para ti, es un cerebro ahogado en licor, el sexo sin sentido, el estupor de un imbécil que apuesta su dinero en una carrera de animales, ya que el placer no puede ser moral. Si identificas tus verdaderas creencias, encontrarás una triple condena, de ti mismo, de la vida y de la virtud. La grotesca conclusión a la que has arribado es que la moral es un mal necesario. Te preguntas por qué vives sin dignidad, amas sin pasión y mueres sin resistencia. Te preguntas por qué, donde quiera que miras, no encuentras más que preguntas imposibles de responder. ¿Por qué tu vida está desgarrada por conflictos imposibles? ¿Por qué la agotas haciendo equilibrio sobre vallas irracionales para evitar opciones artificiales, tales como cuerpo o alma, mente o corazón, seguridad o libertad, beneficio privado o bien público? ¿Lloras que no encuentras respuestas? ¿Cómo esperabas encontrarlas? Rechazas tu herramienta de percepción, tu mente, y luego te quejas de que el universo es un misterio. Descartas tu llave, y luego aúllas que se te han cerrado todas las puertas. Te lanzas en pos de lo irracional, y luego maldices a la existencia porque no tiene sentido. La valla sobre la que has estado sentado 2HS. Mientras escuchabas mis palabras e intentabas huir de ellas, es la fórmula del cobarde contenida en la frase. Pero no tenemos que llegar a los extremos. El extremo que siempre has luchado por evitar es el reconocimiento de que la realidad es definitiva, de que es y de que la verdad es la verdad. Un código moral imposible de practicar, un código que exige imperfección o muerte, te ha enseñado a disolver todas las ideas en una niebla, a no permitir ninguna definición clara, a considerar todo concepto como aproximado y toda regla como elástica, a diluir cualquier principio, a bastardear cualquier valor, a tomar siempre el camino intermedio. Al arrancarte la aceptación de absolutos sobrenaturales, te han forzado a rechazar el absoluto de la naturaleza. Al hacer imposibles los juicios morales, te han hecho incapaz de tener juicios racionales. Un código que te prohíbe arrojar la primera piedra, te ha prohibido admitir la identidad de las piedras y reconocer cuando estabas siendo apedreado. El hombre que se niega a juzgar, que no acepta ni rechaza, que declara que no hay absolutos y cree que escapa de la responsabilidad, es el responsable de toda la sangre que hoy se está derramando en el mundo. La realidad es un absoluto, la existencia es un absoluto, una partícula de polvo es un absoluto y también lo es la vida humana. La diferencia entre vivir o morir es un absoluto. Tener o no un pedazo de pan es un absoluto. La diferencia entre comer tu pan o verlo desaparecer en el estómago de un saqueador es un absoluto. En todas las cuestiones hay dos lados. Uno es cierto y el otro es falso, pero el medio es siempre malvado. El hombre que está equivocado aún conserva cierto respeto por la verdad, aunque más no sea por aceptar la responsabilidad de su elección. Pero el que se sitúa en el medio es un bribón que se ciega a la verdad para pretender que no existe opción ni valores. Quien evita participar en cualquier batalla, buscando aprovecharse de la sangre del inocente, o arrastrarse ante el culpable. Quien administra justicia condenando a prisión al criminal y a su víctima. Quien soluciona conflictos disponiendo que el pensador y el imbécil se encuentren a mitad de camino. En cualquier solución de compromiso entre el bien y el mal solo el mal se beneficiará. En esa transfusión de sangre, que drena al bueno para alimentar al malo, el que adopta esas soluciones de compromiso es el tubo conector. Tú, que eres medio racional, medio cobarde, has estado estafando a la realidad. Pero la víctima a la que has estafado has sido tú mismo.
Cuando los hombres reducen sus virtudes a lo aproximado, el mal adquiere la fuerza de un absoluto. Cuando la inflexible lealtad a un propósito es abandonada por los virtuosos, la recogen los malvados, y lo que resulta es el espectáculo indecente de un bien rastrero, regateador, traicionero, y un mal altanero, seguro y sin compromiso alguno. Así como te has rendido a los místicos del músculo cuando te dijeron que la ignorancia consiste en reclamar el conocimiento, ahora vuelves a rendirte a ellos cuando chillan que la inmoralidad consiste en pronunciar juicios morales. Cuando gritan que es egoísta estar seguro de que tienes razón, te apresuras a responderles que no estás seguro de nada. Cuando gritan que es inmoral defender tus convicciones, les aseguras que no tienes ninguna. Cuando los matones de los estados populares de Europa gruñen que eres culpable de intolerancia porque no tratas tu deseo de vivir y su deseo de matarte como una simple diferencia de opinión, te encoges de hombros y les aseguras que puedes tolerar cualquier horror. Cuando un vagabundo descalzo en algún agujero apestoso de Asia te grita, ¿cómo te atreves a ser rico?, le pides disculpas, le ruegas que sea paciente y le prometes que lo donarás todo. Has llegado al callejón sin salida de la traición que cometiste al aceptar que no tienes derecho a existir. ¿Alguna vez creíste que era solo un compromiso? Admitiste que era malo vivir para tu propio bien, pero que era moral vivir para el bien de tus hijos. Luego, concediste que era egoísta vivir para el bien de tus hijos, pero que era moral vivir para el bien de tu comunidad. A continuación, reconociste que era egoísta vivir para el bien de tu comunidad, pero que era moral vivir para el bien de tu país. Ahora estás permitiendo que el más grandioso de los países, sea devorado por la escoria de cualquier rincón del mundo, mientras concedes que es egoísta vivir por tu país y que tu deber moral consiste en vivir para el bien de todo el planeta. Un hombre sin derecho a la vida no tiene derecho a los valores y no los sostendrá. Al final de tu camino de sucesivas traiciones, despojado de armas, de certezas, de honor, cometes tu último acto de traición y firmas tu petición de bancarrota intelectual. Mientras los místicos del músculo de los estados populares se proclaman campeones de la razón y de la ciencia, concuerdas y te apresuras a proclamar que la fe es tu principio cardinal y que la razón está del lado de tus destructores, que el tuyo es el lado de la fe. A los restos machacados de honestidad racional en las mentes torcidas y confundidas de tus niños, les declaras que no puedes ofrecer ningún argumento racional para sostener las ideas que crearon este país. Que no hay ninguna justificación racional para la libertad, la propiedad, la justicia, los derechos. Que esos derechos se apoyan en una visión mística y solo pueden ser aceptados en base a la fe. Que, en materia de razón y lógica, el enemigo está en lo cierto, pero que la fe es superior a la razón. Les dices a tus hijos que es racional robar, torturar, esclavizar, expropiar, asesinar, pero que deben resistir las tentaciones de la lógica y mantenerse disciplinadamente irracionales. Les dices que los rascacielos, fábricas, radios, aviones son producto de la fe y de la intuición mística, mientras que las hambrunas, los campos de concentración y los pelotones de ejecución son productos de una forma de vivir razonable. Les dices que la revolución industrial fue la rebelión de los hombres de fe contra esa era de razón y de lógica conocida como la Edad Media. Simultáneamente, sin tomar aliento, a los mismos niños, les dices que los saqueadores que gobiernan las repúblicas populares sobrepasarán a los Estados Unidos en producción material, y que son los representantes de la ciencia, pero que es malo preocuparse por la riqueza física y que se debe renunciar a la prosperidad material. Declaras que los ideales de esos saqueadores son nobles, pero que ellos no lo toman en serio, mientras que tú, sí. Que tu propósito al luchar contra los saqueadores es solo lograr los fines que ellos no pueden alcanzar, pero que tú sí. Y que la forma de luchar contra ellos es ganándoles de mano y donando toda la riqueza que se posea. Luego te preguntas por qué tus hijos se unen a los matones populares o se convierten en delincuentes medio locos. Te preguntas por qué las conquistas de los saqueadores se acercan cada vez más a tus puertas y culpas de ello a la estupidez humana, declarando que las masas son impermeables a la razón. Niegas el espectáculo abierto y público de la lucha de los saqueadores contra la mente y el hecho de que se perpetran los más sanguinarios horrores para castigar el crimen de pensar. Niegas el hecho de que la mayoría de los místicos del músculo comenzaron como místicos del espíritu, que se lo pasan cambiando de uno al otro campo.
que los hombres a los que llamas materialistas y espiritualistas son solo dos mitades del mismo ser disociado que siempre buscan su parte faltante, pero lo hacen oscilando entre dos extremos, yendo de la destrucción de la carne a la destrucción del alma, y viceversa, que corren desde sus colegios hasta los campos de esclavos de Europa, o hasta un colapso total en el pantano místico de la India, buscando cualquier refugio contra la realidad, cualquier forma de escapar de la mente. Niegas todo esto y te aferras a tu hipocresía de la fe para no darte cuenta de que los saqueadores te tienen por el cuello, que te estrangulan gracias a tu código moral. Que los saqueadores son los practicantes perfectos y consistentes de la moral que tú obedeces a medias, y a medias evades. Y que la practican de la única manera que puede ser practicada, convirtiendo al mundo en un horno de sacrificio. Que tu moral te prohíbe oponerte a ellos de la única manera posible, rehusando convertirte en un animal de sacrificio y afirmando orgullosamente tu derecho a existir. Que para combatirlos hasta el final y con plena rectitud, es tu moral lo que tienes que rechazar. Lo niegas porque tu autoestima está ligada a ese místico desinterés que nunca has poseído ni ejercido. Pero has pasado tantos años pretendiendo que así era, que la idea de denunciarlo te llena de terror. No hay valor más alto que la autoestima, pero lo has invertido en bonos y acciones falsificados, y ahora tu moral te ha puesto una trampa que te obliga a proteger tu autoestima, luchando por el credo de la autodestrucción. ¡Qué ironía! Esa necesidad de autoestima que no puedes explicar ni definir pertenece a mi moral, no a la tuya. Es el ejemplo efectivo de mi código. Es mi prueba, dentro de tu propia alma, a través de un sentimiento que aún no ha aprendido a identificar, pero que deriva de su primera conciencia de la existencia, del descubrimiento de que debe elegir. El ser humano sabe que su desesperada necesidad de autoestima es un asunto de vida o muerte. Como ser de conciencia volitiva, sabe que debe reconocer su valor para mantenerse con vida. Él sabe que debe ser correcto. Ser incorrecto en la acción significa poner su vida en peligro. Ser incorrecto como persona, ser malvado, significa ser inadecuado para la existencia. Cada acto de la vida de un hombre debe ser voluntario. El simple hecho de obtener o consumir sus alimentos implica que la vida que preserva merece ser preservada. Cada placer que procura disfrutar, implica que quien lo busca merece encontrarlo. No tiene elección acerca de su necesidad de autoestima. Su única elección es el criterio según el cual medirla. Y comete un error fatal cuando cambia ese criterio que protege su vida por algo al servicio de su propia destrucción, cuando escoge un parámetro que contradice la existencia, y pone su autoestima en contra de la realidad. Toda forma de duda injustificada de sí mismo, todo sentimiento de inferioridad y toda devaluación secreta representan, en realidad, el temor oculto del hombre a lidiar con la existencia. Pero cuanto mayor es su terror, más ferozmente se aferra a las doctrinas criminales que lo asfixian. Nadie puede sobrevivir al momento en que se declara irremediablemente malvado. Cuando así ocurre, su siguiente paso puede ser la demencia o el suicidio. Para escapar de ello, si ha elegido un parámetro irracional, desfigurará, evadirá, o ignorará la realidad. Se engañará acerca de la existencia, la felicidad, la mente. Y por fin llegará a mentirse también respecto de su autoestima, esforzándose por conservar su ilusión antes que arriesgarse a descubrir que carece de ella. Temer enfrentarse a un problema equivale a creer que lo peor es cierto. No es ningún crimen que hayas cometido lo que infecta tu alma con una culpa permanente. No son tus fracasos, errores o insuficiencias, sino el vacío mediante el que intentas evadirlos. No es ninguna clase de pecado original ni alguna ignota deficiencia prenatal, sino el conocimiento y el hecho de tu deserción básica, el hecho de suspender tu mente, de negarte a pensar. El miedo y la culpa constituyen tus emociones crónicas. Son reales y las mereces, pero no proceden de las razones superficiales que inventas para disfrazar su causa, ni derivan de tu egoísmo, debilidad o ignorancia, sino de una amenaza real y fundamental a tu existencia. Tienes miedo, porque has abandonado tu arma de supervivencia. Sientes culpa, porque sabes que lo has hecho en forma voluntaria. El yo que has traicionado es tu mente. La autoestima es la confianza en la propia capacidad de pensar.
El ego que buscas, ese yo esencial que no puedes expresar ni definir, no son tus emociones ni tus sueños inarticulados, sino tu intelecto, ese juez de tu tribunal supremo a quien has impugnado para quedar a la deriva, a merced de cualquier ilusión perdida a la que llamas tu sentimiento. Entonces te arrastras a través de una noche que tú mismo has creado, buscando desesperadamente un fuego sin nombre, movido por una visión borrosa del amanecer que habías vislumbrado y has perdido. Observa la persistencia, en las mitologías de la humanidad de la leyenda acerca de un paraíso que alguna vez le perteneció al hombre. La Atlántida, el Jardín del Edén, o cualquier otro reino de perfección, siempre en el pasado. La raíz de esas leyendas reside no en el pasado de una raza, sino en el de todo ser humano. Aún conservas el sentido, no tan firme como un recuerdo, sino difuso como la añoranza desesperanzada, de algo que existió en los primeros años de tu infancia, antes que aprendieras a someterte, a absorber el terror de la sinrazón y a dudar del valor de tu mente. Conociste entonces un estado radiante de existencia. Conociste la independencia de una conciencia racional enfrentando un universo abierto. Ese es el paraíso que has perdido, que buscas y que solo tú mismo puedes recuperar. Tal vez nunca sabrás quién es John Galt. Pero sí has experimentado aunque sea un solo momento de amor por la existencia, o el orgullo de ser su merecido amante. Si por un momento has contemplado la tierra acariciándola con la mirada, has conocido lo que significa ser humano, comprenderás que, yo solo soy el hombre que comprendió que ese reconocimiento no debe ser traicionado. Yo soy quien supo que lo hace posible, y que escogió de un modo consistente, practicar y ser lo que tú has practicado y sido en ese único instante. Esa lección está en tus manos. Esa lección, la dedicación al más alto potencial de lo que uno es capaz, se realiza aceptando el hecho de que el acto más noble que jamás hayas realizado es el acto de tu mente en el proceso de comprender que 2 más 2 son 4. Quien quiera que seas, tú que estás en este momento a solas con mis palabras, sin más que tu propia honestidad, para ayudarte a asimilar lo que estoy diciendo, debes comprender que la opción de existir como un ser humano aún está abierta para ti, pero que el precio consiste en empezar desde cero. Presentarte desnudo frente a la realidad y, revirtiendo un costoso error histórico, declarar: existo, por lo tanto, pensaré. Acepta el hecho irrevocable de que tu vida depende de tu mente. Admite que todas tus luchas, tus dudas, tus falsificaciones y tus evasiones fueron un desesperado intento por escapar de la responsabilidad de una conciencia volitiva. Una búsqueda del conocimiento automático, de la acción instintiva, de la certeza intuitiva. Y que mientras considerabas un deseo de alcanzar un estado angelical, lo que en realidad estabas buscando era un estado animal. Acepta, como tu ideal moral, la tarea de convertirte en ser humano. No digas que temes confiar en tu mente porque sabes poco. ¿Acaso es más seguro entregarte a los místicos y descartar lo poco que sabes? Vive y actúa dentro de los límites de tu conocimiento y continúa expandiéndolo hasta el límite de tu vida. Libera tu mente del yugo de la autoridad. Acepta que no eres omnisapiente, pero que comportarte como zombie no te dará omnisapiencia alguna. Que tu mente es falible, pero que convertirte en un descerebrado no te hará infalible. Que un error cometido por ti mismo es más sano que 10 verdades aceptadas por la fe, porque el primero te da las herramientas para corregirlo, mientras que lo segundo destruye tu capacidad para distinguir la verdad del error. En lugar de soñar con un automatismo omnisciente, acepta el hecho de que todo conocimiento es adquirido gracias a la voluntad y el esfuerzo y que ese es el rasgo distintivo de los humanos en el universo. Esa es su naturaleza, su moral, su gloria. Descarta la infinita licencia para el mal que consiste en proclamar que el hombre es imperfecto. ¿Qué modelo usas para afirmarlo? Acepta el hecho de que, en el campo de la moral, no sirve nada inferior a la perfección. Pero la perfección no debe ser evaluada por mandamientos místicos que inciten a practicar lo imposible. Y tu estatura moral no debe ser evaluada por asuntos que estén fuera de tu elección. El hombre tiene una única opción básica: pensar o no pensar, y esa es la medida de su virtud. La perfección moral es tener una racionalidad inquebrantable. No importa el grado de inteligencia, sino el uso pleno e implacable de la mente. No la extensión del conocimiento, sino la aceptación de la razón como un absoluto. Aprende a distinguir la diferencia entre errores del conocimiento y quiebres de la moral.
Un error del conocimiento no es una falta moral, siempre que tengas la voluntad de corregirlo. Solo un místico juzgaría a los seres humanos con el estándar de una imposible omnisapiencia automática. Pero un quiebre de la moral es la elección consciente de una acción que tú sabes de antemano que es depravada, o la evasión voluntaria del conocimiento, una suspensión de la vista y del pensamiento. Aquello que no sabes no es un cargo moral contra ti, pero lo que rehusas saber es una cuenta de infamia que va creciendo en tu alma. Admite cualquier error de conocimiento. No perdones ni aceptes ninguna violación a la moral. Otorga el beneficio de la duda a quienes ansían saber, pero trata como potenciales asesinos a los especímenes de depravación insolente, que te demandan exigencias, proclamando que no poseen ni buscan razones, declarando como una licencia, que simplemente lo sienten, o aquellos que rechazan un argumento irrefutable diciendo, es solo lógica, lo que significa, es solo realidad. El único campo que se opone a la realidad es el campo y la premisa de la muerte. Acepta el hecho de que el único propósito moral de tu vida es alcanzar tu felicidad, y que esa felicidad, no el sufrimiento ni la búsqueda inconsciente de placer, es la prueba de tu integridad moral, por ser prueba y resultado de tu lealtad al logro de tus valores. La felicidad fue la responsabilidad que rechazaste, ella te requería la clase de disciplina racional que no valoraste lo suficiente para asumir. Y el estancamiento ansioso de tu vida es el monumento a tu evasión del conocimiento, de que no existe ningún sustituto moral para la felicidad, de que no hay cobarde más despreciable que aquel que deserta de la batalla por su alegría, temiendo afirmar su derecho a existir, careciendo del valor y la lealtad a la vida que demuestra un pájaro o una flor al orientarse hacia el sol. Desecha los harapos protectores de ese vicio al que has llamado virtud, la humildad. Aprende a valorarte, lo que significa. Lucha por tu felicidad, y cuando asimiles que el orgullo es la suma de todas las virtudes, sabrás vivir como un hombre. Como medida básica de autoestima, asume que cualquier exigencia de ayuda es la señal de un caníbal. Con su demanda afirma que tu vida es su propiedad. Y más despreciable aún es tu consentimiento. Pregunta si es correcto ayudar siempre a otro hombre. No, si él reclama tu ayuda como su derecho y tu deber moral. Es correcto, en cambio, si ese es tu deseo personal, basado en tu propio placer egoísta, teniendo en cuenta el valor de su persona y de su lucha. El sufrimiento como tal no es un valor, solo lo es la lucha contra el sufrimiento. Si eliges ayudar a alguien que sufre, hazlo. Pero solo motivado por sus virtudes, por su lucha por recuperarse, por su racionalidad, o porque sufre injustamente. Entonces tu acción será una transacción en la que su virtud es el pago por tu ayuda. Pero ayudar a alguien sin virtudes, sobre la base de su sufrimiento como tal, aceptar sus defectos, su necesidad como un reclamo, es aceptar una hipoteca nula sobre tus valores. Un hombre sin virtudes odia la existencia y actúa sobre la premisa de la muerte. Ayudarlo es consentir su mal y respaldar su carrera de destrucción. Aunque solo se trate de un centavo, que no echarás de menos, o de una sonrisa amable que él no merece, un tributo al cero es una traición a la vida y a todos aquellos que luchan por mantenerla. La desolación de tu mundo se hizo de esa clase de centavos y sonrisas. No digas que mi moral es demasiado dura para que tú la practiques, y que le temes tal como temes a lo ignoto. Los pocos momentos verdaderamente vitales que has conocido, los has vivido según los valores de mi código. Pero los has asfixiado, negado y traicionado. Has sacrificado tus virtudes en provecho de tus vicios, y a los mejores hombres en provecho de los peores. Mira a tu alrededor. Lo que le has hecho a la sociedad, lo has hecho primero dentro de tu alma. La una es la imagen de la otra. Esta lamentable ruina que es ahora tu mundo, es la forma física de la traición que cometiste con tus valores, tus amigos, tus defensores, tu futuro, tu país y contigo mismo. Nosotros, a quienes ahora llamas, pero que ya no contestaremos, hemos vivido a tu alrededor, pero no llegaste a conocernos, te negaste a pensar y ver lo que éramos. No llegaste a reconocer el motor que inventé y en tu mundo se convirtió en un montón de chatarra. No fuiste capaz de reconocer al héroe que se alberga en tu alma y no llegaste a reconocerme cuando pasaba a tu lado por la calle. Cuando buscabas desesperado ese espíritu inalcanzable que sentías había desertado de tu mundo, le diste mi nombre, pero lo usaste para definir tu propia autoestima traicionada.
No recuperarás el uno sin la otra. Al negarte a dar reconocimiento a la mente del hombre e intentar gobernar a los hombres por la fuerza, quienes se sometieron no tenían ninguna mente a la que renunciar. Los que sí la poseían, por el contrario, son hombres que no se rinden. Fue así como el hombre de genio creativo asumió en tu mundo el disfraz de un Don Juan, se convirtió en destructor de riqueza y prefirió aniquilar su fortuna antes que entregarla por las armas. Asimismo, el pensador, el hombre de razón, asumió en tu mundo el papel de pirata para defender sus valores por la fuerza contra tu fuerza, antes que someterse al gobierno de la brutalidad. Me están escuchando, Francisco D'Ancomia y Ragnar Dameskol, mis primeros amigos, compañeros de lucha, parias como yo, en cuyo nombre y honor hablo. Fuimos nosotros tres quienes iniciamos lo que ahora estoy completando. Fuimos nosotros tres quienes resolvimos vengar a este país y liberar su alma prisionera. Esta, la mayor de las naciones, fue construida sobre la base de mi moral, sobre la inviolable supremacía del derecho del hombre a la existencia. Pero tú aborrecías admitirlo e intentar vivir de esa manera. Has sido testigo de un logro sin precedentes en la historia, saqueaste sus efectos y borraste sus causas. En presencia de esos monumentos a la moral humana que son una fábrica, una autopista o un puente, continuaste condenando al país como inmoral, y a sus progresos como codicia materialista. Continuaste ofreciendo disculpas por la grandeza de este país al ídolo de una desnutrición esencial, al místico leproso y holgazán, ídolo de la Europa decadente. Este país, el producto de la razón, no podía sobrevivir en base a la moral del sacrificio. No ha sido construido por quienes pretendían autoinmolarse ni recibir limosnas. No podía vivir basándose en la separación mística que ha divorciado el alma del cuerpo. No podía vivir según la doctrina mística que maldice a esta tierra como demoníaca y a los que triunfan en ella como depravados. Desde sus comienzos, este país constituyó una amenaza para el antiguo gobierno de los místicos. En la brillante explosión de su juventud, los Estados Unidos mostraron a un mundo incrédulo qué grandeza es capaz de alcanzar la humanidad, qué felicidad es posible en la tierra. Era lo uno o lo otro, los Estados Unidos o los místicos. Los místicos lo sabían, tú no. Les permitiste que te contaminaran con la adoración a la necesidad, y la nación se convirtió en un cuerpo gigante con un enano llorón en lugar de alma, mientras esta, representada por el industrial, era forzada a enterrarse para trabajar y alimentarte en silencio, sin nombre, sin honor, totalmente negado. ¿Me estás escuchando, Andre Arden, la mayor de las víctimas a las que he vengado? Ni él ni el resto de nosotros regresará hasta que el camino quede totalmente libre para reconstruir esta nación, hasta que los escombros de la moral del sacrificio hayan sido quitados de nuestro paso. El sistema político de un país se basa en su código moral. Reconstruiremos el sistema estadounidense sobre la premisa moral sobre la que se fundó, a la que tú trataste como una clandestinidad culposa en tu frenética evasión del conflicto entre dicha premisa y tu moral mística. La premisa de que el hombre es un fin en sí mismo, no un medio para alcanzar los fines de otros. De que la vida del hombre, su libertad y su felicidad son suyas por derecho inalienable. Tú, que has olvidado el concepto del derecho. Tú, que vacilas en impotente evasión entre la noción de que los derechos son una gracia de Dios, un don sobrenatural que ha de ser aceptado por la fe, o la pretensión de que los derechos son un don de la sociedad, susceptibles de ser quebrantados a tu antojo, debes saber que el origen de los derechos del hombre no es la ley divina ni la ley parlamentaria, sino la ley de identidad. A esa y el hombre es el hombre. Los derechos son las condiciones de existencia requeridas por la propia naturaleza humana para su supervivencia como tal. Si el hombre ha de vivir en la tierra como hombre, está en su derecho al usar su mente. Está en su derecho al actuar según su propio y libre albedrío. Está en su derecho al trabajar por sus valores y retener el producto de su trabajo. Si la vida en la tierra es su propósito, tiene el derecho a vivir como un ser racional. La naturaleza le prohíbe la irracionalidad. Cualquier grupo, cualquier pandilla, cualquier nación que intente negar los derechos del hombre está equivocado, lo que significa que es malvado, lo que significa que es antivida. Los derechos son un concepto moral, y la moral es una cuestión de elección.
Los hombres son libres de no elegir la supervivencia como el estándar de su moral y de sus leyes, pero no son libres de escapar del hecho de que la alternativa es una sociedad caníbal, que sobrevive durante un tiempo devorando a los mejores, y luego colapsa como un cuerpo canceroso, cuando los sanos son devorados por los enfermos, cuando lo racional es consumido por lo irracional. Esa ha sido la suerte de tus sociedades en la historia. Pero has evadido el conocimiento de la causa. Y estoy aquí para denunciarlo. El agente de castigo fue la ley de identidad de la que no puedes escapar. Así como un hombre no puede vivir basándose en lo irracional, tampoco lo pueden hacer dos hombres, ni 2000, ni 2 billones. Así como un hombre no puede desafiar la realidad con éxito, tampoco puede hacerlo una nación, ni un país, ni el mundo. A esa el resto es solo cuestión del tiempo provisto por la generosidad de las víctimas. Así como el hombre no puede existir sin su cuerpo, ningún derecho puede existir sin el de transformar en realidades los propios derechos. Pensar, trabajar y conservar los resultados, es decir, el derecho a la propiedad. Los modernos místicos del músculo, que ofrecen la alternativa fraudulenta de derechos humanos versus derechos de propiedad, como si unos pudieran existir sin los otros, están haciendo un último y grotesco intento de revivir la doctrina del alma versus el cuerpo. Tan solo un fantasma puede existir sin propiedades físicas. Solo un esclavo puede trabajar sin derecho al producto de su esfuerzo. El dogma de que los derechos humanos son superiores a los derechos de propiedad solo significa que algunos seres humanos tienen derecho de hacer de otros su propiedad, y como el competente no tiene nada que ganar del incompetente, ello representa el derecho de este último a adueñarse de los mejores y a utilizarlos como ganado productivo. Quien considera esto como humano y justo no tiene derecho al título de humano.